de el práctico este de biotecnología. No sé si lo estuvieron revisando, alguien lo estuvo mirando. ¿Me escuchan, no? Ah, bueno. Está. Partiendo de ahí primero, me aseguro de que estén escuchando. Ustedes se habrán visto que teníamos, por ejemplo, las técnicas de marcadores moleculares. Hablábamos de los microsatélites, de los RFLP, ¿sí? Cuando nosotros ponemos un ADN acá, por ejemplo, hacer una corrida electroforética, esas bandas son segmentos, fragmentos ADN o pueden ser a través de las enzimas de restricción, ¿sí? Que habíamos estudiado, que es la RFLP, o pueden ser por amplificación de la PCR, ¿sí? Cuando esos segmentos ADN se los pone en una corrida electroforética, en un gel, ¿sí? Van a migrar de acuerdo a su peso molecular. Generalmente, nosotros acá, en esta parte, sería el lugar donde nosotros sembramos el ADN, el cual va a migrar de acuerdo a su peso molecular, siendo los fragmentos más pesados los que se van a encontrar cerca al lugar de siembra, porque van a migrar más lentamente, y los segmentos que se desplazan más del punto de siembra, ¿sí? Más hacia el polo positivo, hacia el ánodo, son los segmentos más livianos. Entonces, partiendo de eso, nos pide que, dice la primera pregunta, en una solución contiene fragmentos de ADN de doble cadena de 3 kilobases, 6 kilobases, 9 kilobases y 12 kilobases de tamaño. Estos fragmentos se separan mediante electroforesis en un gel de agarosa. En el siguiente diagrama de gel ubique los tamaños de fragmentos con las bandas correspondientes. Entonces, acá en el segmento A, ¿qué fragmento de estos estaría ubicado en la posición A? 12 kilobases. 12 kilobases, ¿sí? Y así sucesivamente, 12 kilobases, para este sería el 9 kilobases, ¿sí? 6 kilobases, acá le pongo kilobases, ¿sí? ¿Cómo no? Pásate una pantalla grande y por ahí a ustedes les puede parecer lo que estoy haciendo de chiquito. Así que, por eso, bueno. Entonces sería acá, ¿pero ahí se ve o más? No, hay nada. Esas cosas tienen que decirme, así que me gusta que me lo digan porque puede ser que me parece que estoy viendo bien y capaz ustedes no ven nada. ¿Viste? Bueno, gracias por avisarme. 12, 12 kilobases sería el segmento A. Este sería 9 kilobases. Después 6 kilobases. Y este segmento sería 3 kilobases. ¿Sí? Hasta ahora este es fácil. ¿Sí? Acuérdense, cuando ustedes si les piden el parcial, dibujen o grafiquen una corrida electroforética, importante poner el ánodo, ¿sí? El lugar donde está el polo positivo, el lugar de siembra, se hace con un pocillito acá, y cómo van a ser las bandas, porque para poder representar bien una corrida electroforética tiene que tener esas cosas, ¿sí? Si no, no estaría bien realizado.
Bueno, fíjense ahora en este ejemplo, en este ejercicio, dice. Dice, en el siguiente diagrama de un gel identifique los genotipos homocigotas de los heterocigotos. ¿Sí? Acá faltaría poner el polo positivo. ¿Sí? Acá sería el pocillo, el lugar donde se hace con una especie de peine, cuando se hace el gel, una especie de peine que hace los bocados, esto donde nosotros vamos a sembrar el ADN, donde vamos a depositar el ADN, el cual va a migrar de acuerdo a su peso molecular. Ahora, dice acá, identifique los individuos heterocigotas de los homocigotas. ¿Cuáles serían los homocigotos y cuáles serían los heterocigotos? Los dos de los costados son los homocigotos y el del medio el heterocigoto. Muy bien. Exactamente. El heterocigoto es que tiene, por ejemplo, este alelo y este alelo. O sea, el individuo que tiene los dos alelos sería heterocigoto porque tiene sería de este homocigoto y del otro homocigoto y va a tener las dos bandas el heterocigoto. Muy bien. Exactamente. Sí. No sabemos. No, porque nosotros estamos viendo una forma, o sea, no estamos viendo la expresión de un carácter, estamos viendo una forma, ¿sí? O sea, cuando hablemos de RFLP decimos polimorfismos, morfismo, hablamos de formas, por ejemplo, vemos formas de un gen, o sea, puede tener esta banda, otra banda, y el heterocigota podemos identificarlo, pero no sabemos la expresión, porque esto puede ser un marcador de que esté expresando no un carácter cualitativo, que no puede ser que sea dominante o recesivo, sino puede ser un carácter cuantitativo. ¿Sí? Podemos decir que estos homocigotos están relacionados a un aumento de peso en tal manera, ¿sí? Acompañado con otro gen. También esos dos genes influyen en forma sinérgica o se contraponen, o hay montones de acciones génicas que nosotros no estamos viendo, solamente estamos viendo de un gen o un marcador en particular. Importante también, y valga la pregunta, porque a veces estos marcadores, y la mayoría de las veces lo que sucede es que no sean un gen en particular de interés, sino un marcador que puede estar asociado a un gen de interés, ¿sí? Y hablo de asociado, hablo que están muy cercanos, ¿eh? Porque no siempre tenemos un marcador molecular que represente un gen que nosotros estamos estudiando, que sea propio, esto que estamos viendo acá, está relacionado con el gen en particular. Puede estar relacionado con que se encuentre cerca del gen en estudio. Supongamos que a nosotros nos interesa un gen que le da algún tipo de beneficio a un animal, ese marcador puede estar cercano, no siempre es el mismo gen. ¿Sí? Al estar cercano se transmiten juntos. Por eso que... Profe, ¿Sí? alguien pide si le puede admitir. Ajá, bueno. Ah, es la misma persona. ¿Va a estar en dos salas o en una? A ver. Creo que la admití. Sí, sí. Quiso entrar a las dos salas, pero no. Hay varios. Ahí está. Yo tengo un programa que me hace que no escuche las alertas ¿cómo es? De ustedes, por eso me tienen que avisar. Yo no escucho las alertas. Justamente porque a veces cuando estoy dando clase, a cada rato me suena y me interrumpe. Bueno,
Bueno, entonces se entendió que a veces esos marcadores pueden estar próximos a un gen de estudio. Y si está próximo, decíamos que se van a transmitir juntos. Bueno, ahora, fíjense acá, en una determinada especie vegetal se dispone de una sonda de secuencia única que hibrida con DNA genómico en la región indicada en el esquema. ¿Qué es esto? Que dice acá EcoR1, la sonda. ¿Qué técnica estaríamos usando acá? En esta. RFLP. Y si esto está en inglés, y lo hablamos en español, polimorfismo de longitud de fragmento de restricción. ¿Y qué son EcoR1? ¿Saben o no qué son esto? Enzimas de restricción. ¿Y qué son las enzimas de restricción? Las que reconocen algunas bases nitrogenadas y las cortan. Pero Exactamente. sería hay específicas para determinadas bases. Muy bien. Son específicas porque vienen de determinadas bacterias, ¿sí? Por ejemplo, la EcoR1 es una enzima que viene de la Escherichia coli, ¿sí? Así como hay enzimas específicas acá de un tipo de bacteria, hay con la cantidad de tipos de bacterias que hay, se sacan de diferentes cepas bacterianas, sería, de diferentes especies de bacterias. Así tenemos la de la Escherichia coli, la EcoR1, que va a cortar en sitios específicos del ADN, ¿sí? Realmente se llaman sitios, regiones palindrómicas. Las regiones palindrómicas, si ustedes van a mirar y van a googlear en qué es una región palindrómica en el ADN, van a ver que es una secuencia de ADN que se lee de adelante y para atrás, de atrás para adelante de la misma manera, ¿sí? Y en ese sentido, en esa región, va a recortar con un tipo de base determinada. O sea que va a reconocer justamente donde se encuentra ese sitio específico, va y lo reconoce y lo corta, ¿sí? Y son específicas a esa región. Entonces, sabiendo esto y haber investigado que existen numerosas enzimas de restricción, podemos someter un ADN a la degradación de estas enzimas y ver cómo existe un polimorfismo, sería de acuerdo a la acción de esta enzima. Puede ser que en un alelo, ¿sí? Específico, esa enzima no reconozca, supongamos, esta región. ¿Por qué? Porque acá no estaba la secuencia específica de ADN que reconocía la EcoR1, ¿sí? Pero sí acá y acá. Y en ese alelo, en vez de ser de 3 y de 2, un segmento de 3 y de 2, pasa a ser un segmento de 5. Porque no reconoce, no existe esta región específica de corte, ¿sí? Y así como existen variaciones en los alelos, también va a haber variaciones a la degradación de estas enzimas tan específicas, ¿sí? Puede ser también que desaparezca este punto de corte, ¿sí? ¿Qué pasa si desaparece este punto de corte? El segmento, supongamos que no está este y tampoco este, el segmento de ser de 3 de 5, es un segmento, un ADN que no sabemos el tamaño específico de ese segmento, ¿sí? Que va a ser muy pesado y depende del tamaño que tenga, va a ser lo que va a migrar en esa corrida electroforética, ¿sí? Puede ser que este segmento de 3 aparezca un sitio de corte nuevo, acá, ¿sí? Y nos divida ese segmento de 3 en dos fragmentos de 1,5, o uno de 2 o uno de 1, ¿sí? Depende de cómo corte y en dónde corte, van a haber diferentes polimorfismos, diferentes formas de los fragmentos de restricción. ¿Sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de fragmentos a esa gradación de las enzimas de restricción. Ahora bien, nosotros tenemos
todo perfecto, agarramos y cortamos el ADN con las enzimas, pero tenemos que poder ver realmente dónde identificar eso, no es solamente cortar el ADN y lo largo a correr. ¿Cómo lo veo yo eso? ¿Cómo lo hago visible? Para poder hacerlo visible, lo que tengo que utilizar es una sonda, ¿sí? Una sonda que tenga sonda puede ser radiactiva, un colorante fluorocromo, que nos dé algún tipo de evidencia o color, ¿sí? Al someterla, por ejemplo, a la acción de la luz ultravioleta. Si yo tengo una secuencia específica, ¿sí? Que yo conozco, que sé que se va a hibridar en un segmento específico de interés, ¿sí? Lo que me va a dar la especificidad sería de la sonda. Yo largo la sonda al medio, o sea, la sonda en realidad está en una membrana que se hace por transferencia a una membrana nitrocelulosa, donde se va a hibridar esa sonda con el segmento de ADN que está con los fragmentos de restricción y se va a hibridar en un sitio específico de interés que yo quiero estudiar, ¿sí? Que sea acá en este segmento y no sea en cualquier parte del ADN, ¿sí? Esta sonda tiene una secuencia de ADN específica que yo sé que es complementaria a la región de estudio. Ahora, de acuerdo a cómo migre lo vea en una sonda, lo voy a poder, ahora vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, queda un poco claro lo que era la técnica RFLP. Ahora con el ejemplo van a entender un poco mejor. Dice, se dispone de diferentes plantas homocigotas y heterocigotas que presentan los siguientes sitios de restricción para EcoR1. Bueno, fíjense que acá tengo un homocigoto B1B1. ¿Sí? Mi sonda estaba en este segmento. ¿Sí? O sea que si la enzima de restricción corta acá, lo único que voy a ver es el segmento de 3 kilobases. ¿Se entiende? Ahora, si yo hago una corrida electroforética, yo pongo B1, 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 B2, me quedó medio, voy a hacer más arriba, a ver. Voy a hacer más chiquito. B1, 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 B2, 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 y B2, B1, B3. Bueno, tengo mi punto de siembra, que es acá, acá, acá y acá. Generalmente cuando voy a hacer una corrida electroforética, lo que tengo que tener como referencia es una regla, un ladder, que es una secuencia de ADN que se conoce el peso y me va a determinar secuencias de fragmentos de diferentes pesos moleculares de un tamaño conocido. Por ejemplo, si yo voy a hacer un RFLP y sé que los segmentos están entre 5 y 1 kilobase, yo voy a mandar una regla que tenga cada un kilobase una marca, ¿sí? O sea que voy a tener la más pesada en 5 kilobases, ¿sí?
sería, me va a dar una marca, en 4 otra marca, en 3 otra marca, en 2 otra marca y en 1 otra marca, ¿sí? Y eso, eso yo lo mando a pedir, ¿sí? Yo quiero un ADN que tenga cada fragmentos de 5, de 4, de 3, de 2 y de 1 para que cuando yo largo esto, yo pueda comparar, ¿sí? Si este coincide acá, este digo que tiene 5, si coincide acá, digo que tiene 4, si coincide acá, digo que tiene 3, si coincide acá, digo que tiene 2, si coincide acá, que tiene 1, ¿sí? Yo no le puse acá, pero acá va 5, 4, 3, 2, ¿sí? Acá vamos a ponerle 5, 4, 3, 2, 1. ¿Van entendiendo? Ahora, este homocigoto B1, yo lo único que voy a ver, como la enzima corta acá y corta acá, esto va a migrar como un segmento de 3 kilobases. Y es homocigoto, o sea que yo voy a tener una banda en 3. Ahora, vamos, acá se me corre todo, pero la idea está. Fíjense en un heterocigoto. La sonda hibrida acá en este segmento, pero ahora desapareció este punto de corte. Este punto que estaba acá ya no está más, ¿sí? La sonda se sigue hibridando acá, pero ahora el segmento, porque lo que va a migrar es todo este segmento de 5 kilobases, ¿sí? Y la sonda también se va a pegar acá a este segmento que tiene 3 kilobases. O sea, me va a dar 2 bandas, una en 5 y otra en 3. ¿Se entiende? Fíjense que este es homocigoto, o sea, si es homocigoto, este alelo, no está este alelo, está solamente el de 5, ¿sí? La sonda se hibrida acá, pero los dos segmentos tienen 5, vamos a ver una sola banda en 5. Bueno, y después tenemos otra opción, fíjense, que un nuevo alelo, donde aparece un alelo B3. Este alelo B3 divide ese segmento de 5 en uno de 2 y uno de 1. La sonda se sigue brillando acá y acá, ¿sí? Porque era una sonda grande, ¿sí? Se hibrida por más que se hibrida y no continúe, se hibrida en este segmento, se hibrida en este segmento y se hibrida en este. O sea que voy a tener un segmento de 2, uno de 1 y uno de 3. Un segmento de 2, de 2, de 1 y de 3. Y acá coincide con este, ¿no? Me quedó medio difícil acá escribir, pero se entiende. 3, 2 y 1, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. La B1, sí. Fíjense que eso mostraba dónde era la sonda y cómo era la sonda. Cuando tenían arriba, yo si corro se me va a mover todo estos dibujitos que dice acá. Por eso a ver. Fíjense arriba, mostraba que la sonda tenía 3 kilobases, estaba en todo este segmento. A ver si ahí me quedó, ¿sí? O sea que está en todo este segmento. Ahora, este segmento era de 3, pasó a estar cortado en uno de 2 y uno de 1. Pero la sonda se pega acá en esta partecita y se pega también en esta partecita. O sea que cuando yo haga correr, esos dos segmentos van a dar color, ¿sí? Porque tienen el parte sería de la sonda que que se hibrida, que se pega ahí con el color. ¿Se entiende? Bueno. O sea que al tener este alelo con este punto nuevo de corte, voy a ver 3 bandas. ¿Sí? Así voy a poder reconocer diferentes formas eh, a la gradación de estas enzimas de restricción. ¿Sí?
Y ella justamente es en qué se basa la técnica, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Acuérdense que se pone el lugar de siembra y el punto de migración, ¿sí? El polo positivo, hacia dónde van los segmentos. Bueno, sigo. Este práctico no es tan largo, todo bastante... Dice el 4. Después de realizada la técnica de RFLP, ¿cómo se dispondrían los fragmentos? ¿Cómo se dispondrían los fragmentos de restricción de cada uno de los genes que codifican para la proteína de la leche, beta-lactoglobulina y K-caseína? Dibújelos, dice. Vamos a suponer que lo que estamos viendo es, podemos ver, la sonda identifica todo el segmento, ¿sí? El 153 y el 109, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer una corrida para la beta-lactoglobulina, ¿sí? Puedo hacer, a ver, una regla que va a ver, 109. En 5 de 100 a 70, ¿sí? O 110 sería a 70. Entonces yo tengo acá 110, sería el peso en la parte más pesada. Y yo dije que voy a poner en 5. 100, a ver. Ah, 153, sí, perdón. Estaba mirando acá. Claro, esa es más parte, sí. Podemos hacer... Bueno, ahí tienen que tratar de ver una regla que coincida más o menos. 160 y vamos a hacer en 5. 160, 155, 100, ay, 150. ¿Sí? Hacer una regla hasta llegamos entonces a los 70. 145, 140, 135, 130, 125, 120, 115. Ya es difícil escribir con 110. Bueno, lo importante es que cuando pongamos el punto de siembra, que la regla esté bien hecha, ¿sí? No voy a estar escribiendo todo porque igual ya estoy cerquita ya. Bueno, vamos a seguir. 115, 105, 15, 110, 105, 100,
95, 90, 85, 80, 75 y 70. ¿Sí? Entonces, para el primer caso, voy a borrar ahí la beta-electroglobulina. Vamos a poner acá el genotipo. A. ¿Sí? Lugar de siembra. ¿Sí? Y dice que tengo unos segmentos de 153 y otro de 109. 153. ¿Sí? Por acá, un poquito más de 155. Y 109. Acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver el homocigoto B. El lugar de siembra. Fíjese que ahora este segmento de 153 apareció un nuevo punto de restricción y dividió ese segmento en 79 y 74. Y el segmento de 109. O sea, voy a tener este segmento de 109, pero voy a tener un segmento en 79, acá, casi 80, y otro en 74. ¿Sí? Este sería el homocigoto B. ¿Sí? Y después el heterocigoto AB va a tener, o sea, todas las bandas, tanto de A como de B. Va a tener este segmento en 153, este segmento en 109, este segmento en 79 y este segmento en 74. ¿Se entendió? Sí. Y el Bueno, otro se lo puede hacer mismo, de 80 a 270, claro, con digamos. otra, pueden hacer, de a 10, por ejemplo, partiendo de 270, y en vez de hacerlo de a 5, háganlo de a 10. Sí, porque fíjense que las diferencias son más grandes. Acá, por ejemplo, había 79, 74, entonces las diferencias eran más pequeñas, y si hago una regla muy grande, los dos segmentos me van a quedar por ahí. Entonces eso vean ustedes, ¿sí? En ese caso, fíjense que las diferencias son más grandes y sí pueden hacer de a 10 y tranquilamente le va a dar. Van a poder ver bien las diferencias entre los segmentos. Acá, 109 y 109. ¿Decís vos eso? Y eso es 109. O sea, es todo un bosque ADN del mismo peso que está en el mismo lugar, está todo ahí. Y hay una sola banda. O sea, vos no ves 209, ponerle 109 acá y 109 acá. Vos ves una sola cosa de ADN toda en 109. No ves dos. Igual que en 153. O sea, ¿se entiende? Por más que son bialélico, o sea, tenemos los dos alelos, el segmento este es de 153 y está todo en una sola cosa, porque al ser dos del mismo peso, está todo ahí en el mismo lugar. Y hay una sola banda de 100, acá por ejemplo, una sola banda de 153, ¿sí? Ahora, si ese segmento se corta, sí, voy a tener, ¿sí?, dos fragmentos. El de 150 se va a partir, en este 150 se partió en dos segmentos, uno de 79 y de 74. Ahí sí yo estoy viendo porque 79 y 74 son pesos moleculares diferentes. O este heterocigota tiene el de 153, tiene el de 79, tiene el 74. Entonces veo todo, todas ¿se entiende? Ah, bueno. Tam.
Entonces, les queda a ustedes armar sería una para la caseína, ¿sí? Acuérdense de usar una regla correspondiente, por ejemplo, digo en 270 y váyanse hasta el 80 en 10, ¿sí? Con eso estarían más que suficientes. Bueno. Profe, buenas tardes. ¿Sí? En un parcial, ¿cómo nosotros elaboraríamos esto? Bueno. A ver. Si están en un parcial y tienen que escribir en el coso en el cuadradito ese que le da ese para escribir, lo pueden hacer con rayitas, a ver si no tengo un editor de texto, a ver. Por ejemplo, ponen A, le ponen BB, AB, ¿sí? Y ahí van ponerle, a ver, ponerle y aclaran después acá, ¿sí? Es más, por ejemplo, acá, tienen que ir escribiendo, si acá ponen ahora les digo cómo pueden hacer, les voy a mostrar. Por ejemplo, ahí y ponen acá, que acá hicieron la siembra, siembra. ¿Sí? Y después ponen, pongamos que la siembra pueden hacer así, si quieren aclararlo, ¿sí? Ponen ahí que la siembra está en ese lugar, pueden agarrar y hacer, bueno, acá lo voy a correr un poquito para allá, bueno, por eso ustedes manéjense con la computadora, acá ponen la regla, pueden poner regla, eso van a ir acomodando así, como es con un editor de texto nomás, van a ir acomodando ustedes con texto nomás la regla y acá pueden ponerle 5, kilobases, y le van poniendo así, lo van a ir acomodando, les cuesta un poquito, pero ¿sí? Y van así, acá van poniendo, quieren darle más espacio, le hacen más abajo, ¿sí? Pero lo importante es que se entienda dónde sembraron, cómo es la regla, cuáles van a ser los segmentos, ¿sí? Los segmentos lo pueden hacer con rayitas o fíjense en el editor de texto que tienen para poder representarlo, ¿sí? Van poniendo dónde se encuentran, sería de acuerdo a la regla, ¿sí? Y después al final ponen, por ejemplo, el lugar donde el ánodo, ¿sí? Y ponen al final dónde es. Eso sería más o menos cómo hacerlo, ¿sí? Pero tiene que estar bien representado la regla con la de mayor a menor, los pesos moleculares van a estar de 5, 5, 4, 3, 2, bueno. Acá puse mal, por ejemplo. Yo le puse 5 como el equivalente al punto de siembra, ¿no? Realmente 5 sería más abajo. A ver si... Vamos a borrar este 5. ¿Les entiendo o no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí la siembra, ahí arrancaría 5 kilobases, 4 kilobases. Si quieren darle más espacio, le pueden dar un espacio pero eso depende de qué ejercicio tengan, ¿sí? Supongamos que había una banda en 3, ¿sí? Entonces, ese marcó 3, este marcó acá en 5,
Y este que heterocigoto marcó en 3, marcó en 5. ¿Sí? Así. Profe, y para interpretar algo de esto no nos van a pedir, ¿no es cierto? No, más que lo que estoy explicando, cómo funciona la técnica, en qué consiste, por qué vemos en realidad, qué es lo que estamos observando, que son segmentos que podemos reconocer eh, tanto los homocigotas como los heterocigotos, ¿sí? Qué ventajas tienen, de que pueden estar encontrarse en todo el genoma, ¿sí? Eh, bueno, y qué desventajas podrían tener. La parte de teoría, seguro que puede llegar a entrar, ¿viste? Que está relacionado un poco como cómo es la técnica. Pero la interpretación es lo que vos observás ahí realmente, lo que vos estás viendo es lo que hay. ¿Sí? No es que como decir, vamos a calcular la variabilidad y eso tiene una interpretación del resultado que vos calcules, sino que acá es lo que vos mostrás, es lo que hay y estás reconociendo un alelo en particular, más que eso, y saber cómo realmente, qué es lo que estás viendo, cómo se hizo la técnica, en qué consiste, más que eh, no había otra cosa. Bueno, gracias. De nada. Sí. Claro, lo que pasa acá, si no te pone el tamaño de la sonda, acá ya te está dando de que vos estás viendo este polimorfismo, o sea que todo este segmento es lo que vos realmente estás usando la sonda, ¿sí? Si te dice que acá tengo esta secuencia de RFLP, lo que yo estoy investigando, todo este segmento en realidad. Supongo que la sonda tiene que ser de todo este segmento para identificar esto y esto, esto y esto y todo lo que hay, ¿sí? Ahora, si te dice que la sonda es 153, vos vas a ver solamente esto. Solamente el 109 no lo vas a ver. Vas a ver el 79, el 74. El 69, ¿sí? Acá podría haber usado una sonda en 153 y tranquilamente podía ver los homocigotas y los heterocigotos, ¿sí? Y te ahorraba ver este segmento 109, porque ibas a ver los homocigotos de 153, los heterocigotos de 79 y 74, y los heterocigotos de 153, 79 y 74, porque esto es constante, ¿sí? Pero bueno, está acá también en el dibujo, entonces bueno, se lo ve, se lo pone. ¿Verdad? Bueno, seguimos entonces. Bueno, después de aparte de los micros, ya me adelanté, pero de hablar de los RFLP teníamos los microsatélites. ¿Sabe qué son los microsatélites? Los microsatélites son secuencias repetidas en tándem de 1 a 4 nucleótidos, ¿sí? Que esas secuencias repetidas en tándem pueden estar repetidas en diferentes partes del genoma de los individuos, ¿sí? Está muy distribuido en todo el genoma. Generalmente esos microsatélites son más abundantes en regiones teloméricas, ¿sí? ¿Saben cuáles son las regiones teloméricas? ¿Se acuerdan? Cuando veíamos morfología del cromosoma. Los extremos de los cromosomas, profe. Exactamente. En los extremos de los cromosomas
pero a lo largo de todo, y en el genoma también se encuentran regiones de estos microsatélites. Supongamos, hablamos de un microsatélite, como les dije yo, una secuencia repetida de 1 a 4 nucleótidos. Vamos a poner que decimos citosina, adenina. ¿Sí? Una secuencia repetida de citosina, adenina. Y yo digo, se repite 15 veces. ¿Sí? Yo digo CA 15. Supongamos que en un alelo yo tenga una repetición de 15 citosina, adenina, y en el otro alelo tengo las mismas repeticiones, pero 10 veces. ¿Sí? Ese sería un microsatélite. Yo puedo identificar a los homocigotas que son CA15, que tienen 15 repeticiones de citosina adenina, de los que tienen citosina adenina 10 repeticiones. ¿Se entiende? ¿Y cómo los voy a ver a estos? Porque en una corrida electroforética van a correr con diferentes pesos moleculares. No es lo mismo lo que pueda pesar una secuencia que se repite 15 veces de una que se repite 10 veces. El peso molecular de esta va a ser más pesada que la de 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Y se lo hace de la mano con una técnica de amplificación de DNA, que es el PCR. ¿Saben lo que es el PCR? Polimerasa en cadena. Exactamente, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué hace la reacción en cadena de la polimerasa? Se usa en esta técnica porque yo sé que existe una región determinada, específica, yo sé que existe este microsatélite, pero tengo que ir a estudiarlo. O sea, quiero que realmente me detecte este microsatélite en tal lugar específico. Y yo quiero amplificar esto. Quiero tener mucho ADN de esto para cuando yo corra en una corrida electroforética, puedo identificar a estos segmentos de estos segmentos, porque va a amplificar los de 15 y los de 10. ¿Sí? Y van a haber miles y millones de copias de este segmento y miles y millones de copias de este segmento. Que yo cuando haga una corrida electroforética, ¿sí? Y lo tiño con cualquier colorante en particular, se tiña esto, porque fíjense, si yo tengo una sola copia de citosina adenina, una sola secuencia de repetición de 15 veces de citosina adenina, y lo largo en una corrida electroforética y largo un colorante, no se va a marcar nada, porque es una sola secuencia, es como que querer encontrar la aguja en un pajar. O sea, no lo vamos a evidenciar, no lo vamos a poder teñir a esa cantidad insignificante de ADN. Pero si yo puedo amplificar este segmento millones y millones de veces, ahora va a ser un volumen de ADN considerable que cuando yo uso un colorante particular, me va a teñir ese segmento. Entonces yo, en la corrida electroforética, voy a poder ver los que pesan 15, los que tienen 15 repeticiones, los que tienen 10 repeticiones de citosina adenina. Y justamente es tan específico porque la PCR es específica. ¿Sí? Y la especificidad de la PCR se da por los primer o cebadores. ¿Sí? Ustedes tienen el ADN 3', 5', ¿sí? 3', 5'. ¿Sí? Este sería sentido antiparalelo, ¿sí? La técnica PCR consiste desneutralización del ADN, acá tengo todas las bases nitrogenadas y los puentes de hidrógeno, ¿sí? Lo que voy a hacer es someter a alta temperatura, aproximadamente 95 grados, ¿sí? A esa temperatura se rompen todos los puentes de hidrógeno, se separan las hebras y se van a unir los primeros cebadores, que son los que van a facilitar la acción de la polimerasa. ¿Sí? Una vez que se separan, yo largo en el medio, tengo los primeros cebadores que se van a hibridar en el sentido, ahora vamos a tener las cadenas separadas.
y se van a hibridar acá el primer observador y se van a hibridar acá el primer observador. Y ese va a facilitar que la polimerasa, que en este caso la PCR es la TAC polimerasa, que es acuérdense que la polimerasa tiene que resistir altas temperaturas. Fíjense que lo tengo que poner a 95 grados y que esta polimerasa resista a esa temperatura. Entonces es una polimerasa que viene de una bacteria que anda en las aguas termales, que es Thermophilus aquaticus. Entonces se llama TAC polimerasa, no importa. Bueno, entonces esa se hibrida acá, ese primer, y la TAC polimerasa empieza a copiar así. ¿Sí? Y este también, en el mismo sentido, así. ¿Sí? ¿Y qué hace? Copia este segmento. ¿Sí? Ahora, este segmento cortó acá, pero ahora, a medida que van pasando más ciclos, ya directamente, ya vamos perdiendo esas cadenas largas y vamos teniendo todas copias de este segmento. Millones y millones y millones y millones de copias de este segmento, que en un caso puede ser de 15 repeticiones y en otro caso de 10. ¿Sí? Ahora, cuando yo ese volumen de ADN lo someto lo pongo en una gel de agarosa y le pongo un colorante, como puede ser el bromuro de tidio, que es uno de los más comunes, que es una sustancia intercalante, va a dar una marca. ¿Sí? Bueno, eso sería lo que sería microsatélite. Fíjense acá que dice se decide hacer DNA. Tenemos 2 hombres, se disputan la paternidad de un niño. Se decide hacer DNA fingerprint. Estas serían como las huellas dactilares, ¿sí? Porque estos microsatélites son tan específicos y tan variables que una persona, supongamos, tenga un microsatélite específico, ¿sí? Puede ser haber muchos microsatélites, muchas variedades en cuanto a estas repeticiones, ¿sí? Entonces, fíjense que también no solamente se usan un microsatélite, este es uno, sino montones de microsatélites en simultáneo, haciendo que sea prácticamente re específico la técnica. O sea, que coincida en uno puede ser probable, en 2 hablamos, ya no, bueno, decimos 3, bueno, generalmente se usan más de 15 microsatélites en simultáneo. Cuando coincidan para más de 15, es como decir, la probabilidad del 99,9999% de que sea, por eso justamente esto se usan las técnicas de no sé si a ustedes le vienen aparte de esas que hacen investigación con ADN, que quieren ver al asesino, y bueno, se usan generalmente estas técnicas y son muy específicas. La certeza que les da esto es prácticamente no tiene objeción. Bueno, entonces acá tenemos lo que serían los microsatélites para la madre, el hijo y los 2 presuntos padres. Bueno, entonces tenemos que ver coincidir las bandas que son coincidentes a la madre y las que no son coincidentes tendrían que ser coincidentes con alguno de los 2 padres. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos que estas 2 bandas coinciden con la madre. Pero, o sea que acá no tenemos nada, ¿sí? Tiene que ser coincidente con alguno de los padres. Bueno, acá acá puede ser o que no tiene nada. Vamos a seguir mirando. Después tenemos esta banda, fíjense, tenemos acá, miramos la madre, no coincide con la madre, no coincide con pero sí coincide con este padre. Entonces acá ya encontramos una similitud. Después vamos a ver esta banda, ¿sí? Coincide con la madre, pero no coincide con este padre, y con este padre sí coincide. Ahí tenemos otra coincidencia. ¿Sí? Y vamos viendo las similitudes. Fíjense esta banda,
No coincide con la madre, pero sí coincide con este padre. Y acá tenemos otra. Entonces vamos viendo que según lo que se ve acá, esto para cada microsatélite, vamos viendo que casi con seguridad, y así vemos para todas las bandas, casi con seguridad el padre de esa criatura es el padre 2. ¿Se entendió? ¿Se escucha? Sí se escucha, sí se entendió. Bueno. Y acá dice, ¿quién es el padre? Padre 2. Ahí, el padre 2. Y se atribuye al mayor número de bandas posible, mayor número posible de bandas al padre y a la madre. Usted tiene que ver a cuántas bandas son coincidentes con el padre y ponen así las bandas coincidentes y van viendo acá cuántas son las que coinciden. Acá, por ejemplo, no hay nada, también es coincidente, pues no tiene banda, pero es coincidente con el padre, no tiene nada. Pero acá pide las bandas, entonces tiene que identificar 1, 2, 3, esta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? 15 bandas. Ah, fíjense que acá dice el origen, está al revés. Yo venía viendo para arriba, pero no estaba mirando para abajo. Acá generalmente el origen y acá sería la migración, sería el ánodo. Generalmente se pone donde está el origen y el sentido de la corrida. Serían 15 bandas coincidentes entonces para el P2. Bueno, eso es todo, chicos. Entonces, como consejo para esta parte, es que estudien, tiene mucho teoría, ¿sí? Práctica, fíjense que no es difícil la práctica en sí, hacer banditas, hacer dibujitos, pero lo que tienen mucho peso acá, y toda esta parte que tiene toda una base teórica importante. Entonces, un poco consejo aparte de ver estas cosas que a veces en los parciales sucede que no saben cómo migran las bandas, no hacen justamente cuando se les pide esas cosas, no saben, no hacen, pero es fácil, no es difícil, no es que tienen que calcular algo y tienen una fórmula que tiene montones de pasos no, es algo simple, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Y entenderlo. Y después es que tiene mucha parte de base de teoría, ¿sí? Bueno, chicos, no sé, acá a sus preguntas. ¿Sí? Sí, exactamente. Le voy a preguntar bien a la titular, me parece que no, porque al ser un montón vamos a estar sobrecargando cuando... déjenme que lo pregunte bien, pero si están regulares yo creo que no tiene sentido. No es que vamos a tener en cuenta eso para... más que nada queremos... Ustedes más que nada son los que el día de mañana cuando preparen el final van a tener que preparar los que no les dio, le faltó o no rindieron, o eso ya pasa por ustedes, pero yo creería que no. Si están regulares. Claro, sí, no es obligatorio. Voy a preguntar bien eso, bien cómo hacemos con el tema de la parte esa y con la asistencia, porque realmente cuando era presencial los parciales se tomaba asistencia y bueno, por eso que tenía que ver, tengo que ver eso bien, cómo van a